Ya bienvenidos a la última sesión ya de esta mañana. Y a continuación vamos a abordar un tema que yo creo que era inevitable y que además ha aparecido ya en algunas de las cuestiones que se han planteado a los ponentes y tiene que ver precisamente con el entorno geopolítico en su sentido más amplio y cómo este incide en la lucha global contra el terrorismo, sobre todo cuando se puede intuir de manera muy evidente que ese realineamiento de alianzas, esas tensiones que van ganando intensidad, o incluso, para decirlo de manera más evidente, ¿no? La propia guerra en Ucrania y cómo esto ha trazado una nueva línea o ha roto algunas cooperaciones que existían, pues como todo eso impacta de una manera más o menos directa en la lucha global contra el terrorismo y en los cauces de cooperación estatal que podían existir hasta el momento. Para abordar un tema que es tan complejo como ese y que requiere abordar escenarios muy diversos con sus particularidades y hacerlo de una manera didáctica y comprensible, pues quién mejor que nuestro ponente Florentino Portero, que es director del Centro de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y uno de los grandes expertos y conocedores de la política internacional de nuestro país, pues al cual le agradezco enormemente la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y que simplemente estamos deseando escucharte, así que cuando quieras. Muchísimas gracias. No sé si me oyen bien. ¿El micrófono funciona correctamente? No se oye bien, ya suponía yo. A lo mejor si nos acercamos un poco. Sí. ¿Ahora me oyen mejor? No, ¿verdad? No se oye nada. En el botón de la camisa quitarle. Esto al revés. ¿Ahora mejor? Bien. Perfecto. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por la presentación. A los organizadores, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar una vez más en el Escorial, a pesar de que este año las temperaturas no ayuden exactamente, pero sí reuniéndome con gente como ustedes, interesante, para debatir temas de interés común. Entrando ya en materia, normalmente cuando me invitan a dar una conferencia me encuentro que los temas que me adjudican, precisamente por ser temas de política internacional, son tan amplios que me obligan a hacer presentaciones muy esquemáticas. Siempre pido perdón por ello, hago referencia que voy a intentar hacer un marco de referencia más que entrar en detalle, porque el título en realidad correspondería más a un curso de posgrado, sino a un propio título de un máster. Bien, en este caso es exactamente lo contrario. O sea, realmente podría responder a la pregunta que da título a esta conferencia en 15 minutos siendo generoso y en 7 minutos siendo preciso. Pero bueno, dado que me dan la oportunidad para hablar, aunque sea media hora, de un tema bastante sencillo, trataré de hacerlo, adentrando un poquito más allá de lo normal. Entrando en materia, el terrorismo evidentemente no tiene nada de nuevo, es tan antiguo como la relación entre organizaciones de humanos en la antigüedad, nos ha acompañado todo este tiempo y en general le hemos dado una importancia limitada. Hay un momento en el que la sociedad internacional empieza a debatir el tema del terrorismo no solo en perspectiva nacional. Un grupo en un Estado utiliza el terrorismo con fines políticos, actuando bien de manera genérica contra la sociedad o bien de manera más específica contra el gobierno, sino que ya nos encontramos en un escenario distinto, y es cuando un grupo o una entidad pública ataca a otro Estado con fines políticos. Evidentemente, los hechos acontecidos el 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos provocaron un formidable debate internacional. Y eso era previsible, era normal, por la sencilla razón de que Estados Unidos, la gran potencia de nuestro tiempo, nunca había sido atacada en su territorio continental. Sí había sido atacada en islas,
en la Bahía de la Perla, sí había atacado en aguas jurisdiccionales, submarinos nazis atacando cargueros que salían de puertos norteamericanos, pero Estados Unidos nunca había sido atacado. Y es más, el ataque no era un ataque cualquiera. Las Torres Gemelas, el centro financiero de Nueva York, el Pentágono y el intento fallido de atacar directamente la Casa Blanca. Bien, por todo ello surge en ese momento un gran debate sobre, en realidad, ¿qué es el terrorismo? ¿Cómo lo podemos calificar? Puesto que hay que llevar esas definiciones, esos conceptos, esa terminología a los documentos nacionales de estrategia, empezando por el propio documento de Estados Unidos. Y así empezamos a encontrarnos expresiones como terrorismo internacional, terrorismo global, más tarde terrorismo yihadista. Hubo un tiempo de previsible confusión. Hay un momento crítico en el cual cambia el debate, que es un artículo presentado por Zbigniew Brzezinski, un clásico que ya no está tristemente entre nosotros, uno de los grandes maestros de la política internacional, que además ocupó puestos importantes en el ámbito de la gestión. Fue el consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter en unos años particularmente difíciles. Y luego fue un hombre clásico dentro del debate en Washington de los think tank. Lo que vino a explicar Brzezinski es, atención, están ustedes confundiendo tres cosas que son claramente distintas. Uno es el actor, otro es el medio y otro es el objetivo. Hablar de una amenaza terrorista es una contradicción en sus términos. Es como decir la amenaza de la artillería, ¿no? O la amenaza de la aviación. La aviación, la artillería, evidentemente aportan capacidad letal, pero no pueden ser amenazas porque no tienen naturaleza moral. La amenaza la plantea alguien, algunos, que tienen determinados fines y utilizan un medio, que es el terrorismo, como podrían utilizar otros medios. Por lo tanto, si buscamos explicar el terrorismo, tendremos primero que distinguir quién es la amenaza, cómo es el medio y finalmente cuáles son los objetivos. Otra de las confusiones típicas de aquellos momentos era pensar que el terrorismo buscaba el terrorismo, es decir, la destrucción, el caos. Terrorismo, raramente, ha habido casos en la Rusia antigua en que actuaban así, pero básicamente el terrorismo lo que busca es construir una realidad alternativa mediante una operación de chantaje. Y esto es un tema muy antiguo que sigue funcionando y por eso continuamos teniendo terrorismo. Bien. Aclarado a través de Brzezinski los términos básicos del debate, la distinción entre el actor, el medio y el fin, nos encontramos con el reto desde los organismos internacionales en aquellos días posteriores a los ataques del 11 de septiembre de dar forma a una definición de terrorismo que permita llevar el tema con criterio, con solidez, al ámbito del derecho internacional público, desgajándolo de lo que es el clásico derecho de guerra. Si queremos combatir el terrorismo en un marco global, lo tenemos que hacer en primer lugar estableciendo una tipología correcta, precisa, en el ámbito jurídico. Y aquí empezamos ya a tener problemas. Y es que cuando desde estos organismos se empezó a trabajar, hubo dificultades para distinguir claramente, cuando hablamos de terrorismo internacional, no de terrorismo nacional, sino de terrorismo internacional, lo que es el derecho de guerra, de lo que es el terrorismo, e igualmente de determinadas tipificaciones antiguas sobre comportamientos del Estado. Está claro, digamos, que cuando una persona o grupo atenta de forma indiscriminada contra personas con fines políticos, eso es claramente terrorismo. Ahí no hay, digamos, ningún debate. Pero ¿qué ocurre cuando vamos más allá? Cuando se ataca, cuando se intenta asesinar a un líder político, ¿eso es terrorismo o eso es magnicidio? Cuando un Estado es quien interviene creando pavor, creando horror en la sociedad de otro Estado, ¿eso es terrorismo o eso entraría en las tipificaciones clásicas
básicas del derecho internacional sobre el comportamiento de los Estados. Bien, pues ahí encontramos un lodazal jurídico donde venimos chapoteando de un tiempo a esta parte sin avanzar mucho. A estos obstáculos, que son de carácter jurídico y son por tanto comprensibles, son positivos, son comportamientos, digamos, obstáculos de orden técnico, como tantas veces en la vida nos encontramos con obstáculos de orden técnico cuando estamos tratando de construir algo. Bien, pues a estos obstáculos se suman otros que de técnicos no tienen nada, que son puramente políticos. ¿Qué ocurre en la política internacional en relación al terrorismo que dificulta su tipificación? Básicamente que un Estado se puede sentir afín por muy distintas razones a un determinado grupo u Estado que en la defensa de sus intereses hace uso de técnicas terroristas. En ese caso, el Estado A tratará de no condenar al Estado B, puesto que hay una cierta afinidad. Dicho de otra manera, el fin tiende a justificar los medios. El actor es más relevante a la hora de condenar que el medio utilizado en su comportamiento. Y eso es algo que encontramos cotidianamente, tanto que a veces realmente ni nos damos cuenta de lo que estamos viendo o de lo que estamos haciendo. Más adelante entraremos en este tema con más detalle, poniendo distintos ejemplos muy distintos entre sí que nos ayudan a entender hasta qué punto tenemos dificultades para condenar determinadas acciones que en el fondo consideramos legítimas porque quien lo hace es, entre comillas, víctima y porque, entre comillas, no le queda otra opción. Un tema interesante cuando hablamos de terrorismo y derecho es la relación entre el terrorismo y el marco constitucional clásico, fundamentalmente el de las constituciones de los estados occidentales que en mayor o menor medida proceden del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, es decir, del momento en que empezamos a entender qué es el Estado, qué es la soberanía, cuáles son las competencias soberanas del Estado y cómo el Estado puede o no puede actuar. En este tema, ¿qué nos interesa? Ya que Manuel me ha marcado ciertas prisas para seguir avanzando. Cuando un atentado procede de una entidad exterior, ¿es eso un tema de seguridad nacional o de seguridad internacional? En el marco jurídico tradicional, en el modelo constitucional, nosotros sabemos que soberanía son poquísimas cosas, básicamente son 6. Seguridad nacional, seguridad internacional. ¿Cómo uso la violencia en casa? La poli. ¿Cómo uso la violencia fuera? Mis soldados. Los diplomáticos que representan al exterior. Los jueces que mantienen la justicia. Y luego los dos grandes temas de la economía. Emito moneda y cobro impuestos. Eso es la soberanía. Todo lo demás son políticas públicas que el Estado puede asumir o no, pero no son soberanas. Entendemos que la violencia, desde el modelo que constituimos al Estado, distinguimos claramente el uso legítimo en casa y el uso legítimo fuera. Bien, un atentado terrorista que viene de fuera, ¿eso qué es? ¿Es seguridad interior o seguridad exterior? Recordemos lo que ocurrió el 11 de septiembre. Estados Unidos no tiene la menor duda, a partir de ese momento, de que va a utilizar las Fuerzas Armadas. Exactamente cómo, de distintas maneras, pero para ellos hay un rol para las Fuerzas Armadas una vez que hemos sido atacados en el núcleo de nuestra capacidad, el centro financiero, defensa y en intento en la Casa Blanca. El presidente francés del momento era Jacques Chirac. Jacques Chirac viaja a Washington para mostrar su solidaridad al presidente Bush, que apenas llevaba unos meses como presidente de Estados Unidos. Pero ante las declaraciones que se están haciendo, que huelen ya a estado de guerra, el presidente Chirac dice, atención, este tipo de acciones son acciones de seguridad interior, por lo tanto competen a los servicios de inteligencia y a la policía. Y naturalmente la diplomacia tiene un papel porque hay que poner en contacto a distintos estados para perseguir a personas que están en distintos lugares.
Inmediatamente al atentado nos encontramos ya dos posiciones totalmente distintas, que en el fondo siguen en el aire. El tema se nos ha complicado desde entonces, no lo hemos reconducido, sino al contrario. ¿Por qué? Porque en este tiempo hemos pasado de los tres dominios clásicos. ¿Entienden el concepto dominio? ¿Alguien no lo entiende? ¿Todos entendemos la palabra dominio? Sí, perfecto. Hemos pasado de 3 a teóricamente 6. Digo teóricamente porque los aviadores discuten si el dominio espacio es un dominio o no es un dominio. Como soy de ingenieros y de tierra, no voy a entrar en debates propios de los aviadores. Pero nos quedan 2 dominios fundamentales característicos de nuestro tiempo, que son el dominio ciber y el dominio cognitivo. Estos 2 dominios permiten a un estado A actuar sobre un estado B de manera continua. Cuando recibimos un acto de este tipo, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso es seguridad interior o es seguridad exterior? ¿A quién compete? ¿A quién compete de verdad combatirlo? Es interesante ver en este sentido la estrategia rusa. El general Gerasimov, el mítico general Gerasimov, hoy en horas bajas, explicó claramente, y así está diseñado en su propia estructura, que los ataques ciber y los ataques cognitivos son parte de la labor de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, son actos de guerra. Quien agrede lo hace en perspectiva de acto de guerra, pero quien lo recibe puede decidir o no, que es un tema de policía, que es un tema de inteligencia, pero que no es un tema de Fuerzas Armadas. Tenemos un problema en el siglo XXI a la hora de reequilibrar las funciones de policías, en nuestro caso guardias civiles, servicios de información, servicios de inteligencia, policías autonómicas en algunos casos y el conjunto de las Fuerzas Armadas. Tenemos un serio problema. Y cuando hablamos del ciber, tenemos una red compleja de nuevos organismos que vamos creando, naturalmente un gran esfuerzo de coordinación, pero que es un esfuerzo, no un logro, para tratar de ver qué le compete a cada uno, cuando en realidad el agresor no distingue competencias y entra arrasando. Aquí tenemos un problema muy serio que va a caracterizar el debate jurídico-político el próximo tiempo. Entrando ya en lo que es la política internacional. Y recuperando lo que hablaba antes de los problemas de carácter político para poder llegar a acuerdos internacionales sobre cómo combatir el terrorismo. Como decía, si un actor cuenta con determinadas simpatías, aquellos que se sienten próximos a ese actor disculparán actividades terroristas, bien porque quien ejecuta el acto terrorista es víctima, bien porque como víctima no le queda otra forma de defender sus legítimos intereses que precisamente el terrorismo. Un ejemplo clásico lo tenemos, y supongo que ya lo tienen en mente, en la relación de los estados árabes con determinados grupos palestinos durante las décadas de los años fundamentalmente 70, 80, 90, hasta hace relativamente poco tiempo. La situación ya ha cambiado. Era evidente que grupos vinculados a Al-Fatah, no digamos ya aquellos mucho más situados a la izquierda y de digamos, raigambre claramente comunista y revolucionaria, actuaban de manera terrorista. Era evidente, eran actuaciones canónicamente terroristas. Sin embargo, cuando desde los organismos internacionales se trataba de condenar determinadas formas de actuación, el mundo árabe salía inmediatamente en su defensa, bloqueando, entre otras cosas, la posibilidad de llegar a acuerdos sobre la tipología de las acciones terroristas. Bien, la vida es cambio, la vida en el fondo es una montaña rusa, hoy estamos aquí, mañana estamos allá, y sencillamente la situación ha ido cambiando, y cambiando radicalmente. El mundo árabe dejó de pensar y de sentir que la causa palestina era una causa propia, acabaron hartándose de los dirigentes palestinos, que básicamente se quedaban con una parte muy importante del dinero de la ayuda que se les enviaba y que no hacían el esfuerzo necesario para llegar a acuerdos de paz con
con Israel en la perspectiva de estos estados árabes. Finalmente, lo que ha ocurrido, y lo tenemos ya, es un tema muy de actualidad, entre otras cosas porque ayer y antes de ayer el presidente Biden estuvo en Riyadh hablando de estos temas con los dirigentes árabes. Lo que tenemos es que para estos estados hoy la agenda de seguridad no pasa por la causa palestina, que es un tema muy menor en su perspectiva, sino que pasa por la amenaza que Irán representa para ellos. Hoy los estados árabes lo que han hecho es acercar posiciones con su anterior enemigo, aquel al que quisieron invadir en más de una ocasión y hacerlo desaparecer, que es Israel. Buscan el cobijo del arma nuclear israelí, buscan el apoyo de la inteligencia israelí y estamos viendo de una manera espectacular el crecimiento de las relaciones comerciales e industriales entre Israel y los países del Golfo, no digamos ya aquellos con los que Israel anteriormente había resuelto sus diferencias. Me refiero a Egipto y a Jordania. Hoy el Golfo, el tradicional Golfo, el Golfo Wahabí, es sencillamente el más importante aliado de Israel, en un momento en que Israel tiene difíciles relaciones con Estados Unidos y más fáciles relaciones con China y con Rusia. Situaciones paradójicas para los que llevan mucho tiempo siguiendo estos temas, pero que es sencillamente la agenda de hoy. A este tema se añade otro que ha dado la vuelta a la situación, que es la división del campo musulmán entre radicales y moderados, es decir, entre un Islam tradicional y un Islam islamista. Situación que se complica con la diferencia entre suníes y chiíes y la diferencia de estrategia entre ellos. Ejemplos sencillos. Durante años, los estados del Golfo, empezando por Arabia Saudí, han mantenido muy generosamente a la hermandad musulmana. El Golfo es wahabí, es decir, es muy tradicional, es muy reaccionario, es muy primario o primitivo en su interpretación del Islam. La hermandad musulmana es un movimiento profundamente renovador, muy inteligente, muy sofisticado, que nace en Egipto en el entorno colonial, como un, rechazo a la cultura occidental que iba impregnando, que iba permeando a las clases altas de la sociedad egipcia. Bien, la hermandad musulmán ha recibido una ayuda extraordinaria en muchos países por parte de Arabia Saudí como el brazo modernizador de los movimientos más tradicionales dentro del Islam. El problema es que la hermandad musulmán, en su propia lógica, llegó a considerar que aquel que le mantenía era un mal musulmán. Y es difícil imaginar que los líderes del Golfo sean buenos musulmanes con la vida que llevan, ¿no? Es poco ejemplar desde el puritanismo musulmán. Y los hermanos musulmanes, en su propia lógica, empezaron a señalar a los dirigentes del Golfo como malos musulmanes. La hermandad musulmana está en el origen de Al-Qaeda. El fundador de Al-Qaeda era un miembro de la hermandad musulmana, mucho antes de la llegada de Bin Laden. Por lo tanto, Arabia Saudí y sus compañeros del Golfo se encontraron en la incómoda situación de ver que lo que ellos habían estado alimentando se volvía en su contra. Habían hecho, una vez más en la historia, el papel del aprendiz de brujo. Habían intentado ahormar el conjunto del Islam a su manera, aprovechando su superioridad económica, y se habían encontrado señalados por ese Islam como el ejemplo del mal musulmán. A partir de ese momento, como podemos imaginar, Arabia Saudí, en menor medida Qatar, en mayor medida Emiratos, han perseguido a la hermandad musulmán y a todos estos grupos de carácter islamista y o yihadista. Cambiando de escenario y buscando otro tipo de ejemplos, nos encontramos con países muy distintos, como sería el caso de Rusia, que se siente profundamente ofendido por cómo Occidente le ha tratado en este tema. Rusia se encontró con un problema muy serio de terrorismo en Chechenia, es decir, en el Cáucaso Norte. No solamente en Chechenia, también en otras zonas del Cáucaso Norte. El problema, como suele ocurrir, no era solo terrorista. Esa zona, el Cáucaso, fue conquistada por Rusia hace relativamente poco tiempo y con muchísimo esfuerzo.
con muchísimas vidas humanas perdidas por parte de Rusia. Ese sacrificio está en el alma rusa, en el alma política rusa, y por lo tanto no están dispuestos ni mucho menos a renunciar al control de un territorio que tanto les costó conquistar. En Chechenia había una revuelta frente a Rusia en el marco de la descomposición de la Unión Soviética, en el fondo buscando su independencia. Pero eso que tiene un componente nacional tiene otros componentes. Esa población es musulmana, parte del levantamiento se hacía desde milicias islamistas o yihadistas alimentadas con dinero radical que procedía del Golfo y de otros lugares. Bien, puesto que había un componente radical, había una acción claramente terrorista, Rusia esperó que Occidente de alguna manera comprendiera la acción que estaba llevando a cabo. Nosotros, los occidentales, sencillamente lo que venimos a decir es, bueno, no está nada claro que Chechenia sea realmente Rusia, punto 1. Punto 2, hay un problema de carácter nacionalista que hay que resolver de otras maneras, punto 2. Punto 3, el uso de la violencia por parte de Rusia es excesivo. Perfecto. Rusia entendió el mensaje, entendió que en su perspectiva Occidente estaba aprovechando que ellos tenían un problema para debilitarlos, y lo que han hecho sencillamente es jugar a la contra de la misma manera en su misma perspectiva. Para ellos, cuando nosotros tengamos un problema terrorista, ellos no tienen por qué ser simpáticos con nuestra posición, no tienen que hacer un esfuerzo por entendernos y por ayudarnos, sino aprovechar la circunstancia para debilitarnos. Es una actuación típica, muy característica, que está ahí y que no conviene olvidar si queremos entender el cómo y el por qué Rusia actúa. Un caso semejante es el de Turquía con los kurdos. De nuevo nos encontramos con Turquía, que originalmente es un imperio, el imperio que conquista y que se lleva por delante la segunda Roma, Bizancio. Bien, los turcos han ido sometiendo pueblos distintos, algunos directamente aniquilándolos, la cuestión armenia, un genocidio clásico, una auténtica barbaridad. En otros casos ha habido persecución, el caso de los kurdos que no solamente están en Turquía, también hay kurdos en Irak, en el norte, hay kurdos, como no, en Siria, ahora están muy presentes en los medios de comunicación. Bien, los kurdos rechazaban el modelo de asimilación muy centralista que les planteaba Turquía, y parte de los kurdos optaron por el terrorismo, por organizaciones de carácter claramente terroristas. Nosotros, los occidentales, repetimos el modelo con Rusia. Es una cuestión nacional, hay exceso de violencia. Turquía se sintió molesta porque no queríamos entender la complejidad de la situación ni el porqué de su posición. Encontraron un curioso aliado, Israel, que le resolvió muchos de sus problemas con el terrorismo kurdo. Hoy el tema kurdo sigue sobre la mesa y estuvo a punto de bloquear la aprobación del concepto estratégico de la OTAN firmado en Madrid hace muy poquitos días. Sencillamente Turquía no aceptaba que algunos aliados recogieran y dieran cobijo a personas que ellos consideraban terroristas por su comportamiento. De nuevo nos encontramos con la complejidad de una causa nacional, de unos grupos que hacen uso del terrorismo en busca de un determinado objetivo político, y de cómo el Estado agredido, en este caso Turquía, hace un uso excesivo de la violencia para combatir este tipo de actividad. La situación se hace compleja y finalmente esto lleva a una desconfianza entre las partes. El tema, quizá, el ejemplo más interesante, ¿cuánto tiempo me queda? ¿10 minutos? Más interesante por su sofisticación es el de Irán. Irán es un grandísimo país. Es de los grandes estados, grandes sociedades del planeta, que vive de un tiempo a esta parte bajo una dictadura horrorosa
llevada a cabo, establecida por los ayatolás, por la jerarquía religiosa, vinculada evidentemente con grupos que llamaríamos laicos o civiles. Se han dotado de un ejército propio, la Guardia Revolucionaria, y controlan el país de manera efectiva. Pero la sociedad es muy sofisticada y, de hecho, los dirigentes políticos iraníes son muy sofisticados. Han condenado a su país a la pobreza, a la violencia, a la falta de libertad y otras muchas cosas, pero eso no quita para la sofisticación a la hora de ver su comportamiento político. Con ello nos encontramos casos distintos e igualmente ejemplares. Uno de ellos es la creación en Líbano del denominado Partido de Dios, Hezbollah. Por una, digamos, evolución demográfica, las minorías cristianas, o mejor dicho, los grupos cristianos y árabes suníes están a la baja. Básicamente, las familias quieren tener pocos hijos para poder ocuparse más de ellos y poder invertir más en su educación. Mientras que el segmento correspondiente a la población chií es una población agrícola de menor nivel de renta y menor nivel de educación, que tiene un mayor nivel de procreación, que tiene muchos más hijos que los otros, lo cual ha ido suponiendo que con el paso del tiempo los chiíes son más importantes que la suma de suníes y de cristianos, maronitas. Bien. Los chiíes tradicionalmente tenían un partido político que se llama Jamal. Es un partido, digamos, relativamente moderado, relativamente tranquilo. Irán decidió que ese no era la vía y creó un partido hecho a su imagen y semejanza, Hezbollah. Hezbollah es un partido político que compite en elecciones y que está en el gobierno. Hezbollah es un ejército privado, es una milicia más competente y mejor dotada que el ejército libanés. Y Hezbollah es un grupo terrorista. Las tres cosas son ciertas, como tantas veces pasa en la vida. Y ya sabemos que a menudo, cuando queremos condenar algo, le ponemos la etiqueta de terrorista, como si eso ya envolviera todo. La realidad es mucho más compleja. Y una entidad puede ser terrorista, entre otras muchas cosas. Hezbollah es un actor de referencia en la región. Y Hezbollah actúa incluso fuera de su territorio. Combate en Siria, está presente en Venezuela, está presente en el triángulo famoso del sur de Iberoamérica, en la frontera de Paraguay, Brasil, etc. Y Hezbollah está particularmente vinculada a las milicias Jerusalén dentro de la Guardia Revolucionaria iraní. Las brigadas Al-Quds son las responsables de actividades fuera del territorio de Irán, y Hezbollah y Al-Quds están profundamente unidas. Bien, Irán creó Hezbollah. Hezbollah ya es hoy un actor absolutamente de referencia con el que todos los diplomáticos, empezando por los españoles, hablan cotidianamente para tratar de ver qué puede pasar allí. Hay que hablar con ellos, hay que actuar con ellos. ¿Son terroristas? Pero Irán ha conseguido, a través del terrorismo, generar un actor político de referencia, no solo en el Líbano, sino en la región. Eso es un acto, digamos, directo por parte de Irán. Luego hay otro tipo de actividades más complejas. Veamos cómo actúa Irán en Irak. Irak es un país muy grande, sin historia como Estado. O sea, el territorio iraquí ha tenido historias fragmentadas en un momento distinto, pero no hay una identidad nacional iraquí. El sur de Irak tiene mayoría chií, es una mayoría, digamos, sofisticada, es una población históricamente asentada en la gran desembocadura del Éufrates y del Tigris, en el corazón del Golfo Pérsico. Bien, ahí lo que ha intentado Irán es hacerse fuerte apoyando a aquellos grupos chiíes más próximos a su visión radical del chiísmo y, por lo tanto, aislando a las formaciones chiíes, digamos, más moderadas, más abiertas a un diálogo con Occidente, a un diálogo con el mundo suní, etcétera, etcétera. Y, desde luego, no solamente ha apoyado a formaciones políticas, sino que ha apoyado a formaciones terroristas o a milicias que van más allá del carácter de grupo terrorista que actúa esporádicamente, no, milicias organizadas que actúan de manera cotidiana. Pero al mismo tiempo que en esa zona, en un entorno chií, está actuando de esa manera, lo que ha hecho Irán es apoyar a todos los grupos violentos del resto de Irak
del espacio básicamente suní, que tenían en común el combate contra Estados Unidos y contra las fuerzas enviadas allí para asentar el país. Digamos, la lógica es muy evidente por detrás. O sea, por una parte, quiero hacerme fuerte en el núcleo chií, modelándolo a mi imagen y semejanza, y el terrorismo me vale porque es un chantaje y la gente se asusta, pero más al norte lo que intento es dejar muy claro a los norteamericanos que el coste de su presencia es inasumible por su población. Por lo tanto, y luego lo veremos cuando hablemos de estrategia, lo que estamos es proyectando un mensaje sobre la retaguardia occidental para que la opinión pública y la ciudadanía fuerce a los políticos a retirar su presencia. Igualmente estoy enviando un mensaje a la calle musulmana, desde Indonesia hasta Mauritania, diciendo: yo soy capaz de echar a los norteamericanos de aquí. Yo, que estaba sitiado entre las fuerzas norteamericanas en Afganistán, en mi oriente, y en Irak, en mi occidente, he sido capaz finalmente de echarlos del oriente y del occidente. Y es verdad. Y no entenderíamos la realidad hoy del Partido Demócrata de Estados Unidos y del Partido Republicano de Estados Unidos, que han sufrido dos profundas convulsiones, sin entender el éxito de la estrategia iraní en su combate. Es decir, que puede parecer que un país pobre, un país con menos recursos, tiene menos capacidad para actuar, pero sencillamente si sabe utilizarlo puede funcionar. Para ir acabando, porque me quedan 5 minutos, una reflexión sobre terrorismo y estrategia. Desde la guerra de la independencia argelina y sobre todo desde la guerra de Vietnam, en general el mundo conoce la receta para derrotar a una potencia occidental, a una potencia económica e industrialmente superior. Nosotros tenemos más dinero, tenemos oficiales mejor formados, tenemos soldados mejor formados, tenemos capacidades militares mucho más sofisticadas, complejas y letales, etcétera, etcétera. Siendo todo esto cierto, se nos puede derrotar. Y la gente sabe cómo, porque ya se ha experimentado. Y después de la guerra de Vietnam, el tema estaba medianamente claro. En términos clásicos, diríamos que en la actualidad el frente de batalla más importante es la retaguardia. ¿Por qué? Porque somos sociedades democráticas donde la gente cuenta. Y la gente cuenta porque la gente vota y porque la gente opina y porque el político puede pensar lo que quiera. Al final va a tener que ir a unas elecciones. Yo hoy casi llego tarde porque Madrid está patas arriba porque hay elecciones en mayo y el alcalde ha decidido hacer obras. Mira que podía haber hecho obras hace un año. No, ha levantado la ciudad hoy para que en Navidad estén acabadas y nos olvidemos de enero a mayo de que nos ha tenido en atascos permanentemente. Bien, la política en democracia sigue sus reglas. Y ningún político, por muy claro que lo vea, irá en contra de sus votantes porque dejaría de ser político, pasaría a la reserva ad infinitum, y eso es algo que un político no quiere. Bien, si a través de los medios de comunicación un grupo político, un grupo terrorista X, convence a la ciudadanía de la otra parte de que esa campaña no tiene sentido, sencillamente la victoria está en sus manos. Por lo tanto, la clave de la victoria está en entender el campo de batalla central, la retaguardia, y tener paciencia estratégica. Algo que Occidente ni tiene ni se espera que tenga. Occidente va con prisas por la vida y por lo tanto tiende a perder, porque en esta vida hay cosas que cuestan su tiempo. Ellos, los otros, lo saben y esperan. Si pasamos de los conceptos convencionales a los conceptos más próximos a la actualidad, que ustedes más o menos van oyendo cada día, diríamos que hablaríamos de estrategias híbridas. Una estrategia híbrida es la que se caracteriza por compatibilizar de manera armoniosa acciones regulares de acciones irregulares. Entendemos por acción regular aquella que viene de la regla, de la norma, aquello que está aceptado en el derecho de guerra, en el derecho internacional público. Llamaremos o entenderemos por acción irregular a aquella que no está considerada dentro de la norma, que es ajena y por lo tanto es contraria a lo establecido en el derecho de la guerra, en el derecho internacional público. Bien, pues hablaríamos de estrategias
híbridas, con especial deriva a aquellas de carácter asimétrico, como es el caso del terrorismo, que colocan en desventaja al más poderoso en términos clásicos y que se enmarcarían en largos procesos de desgaste. El término técnico en inglés es attrition, necesarios para agotar la débil paciencia de los occidentales. ¿Entienden claramente lo que es la asimetría? ¿Alguien no lo entiende? Seguro, lo entendemos todo. Perfecto, maravilloso. Pues si estamos en un entorno de guerra híbrida, si estamos en una situación internacional donde el orden liberal está abiertamente en quiebra porque los propios que lo crearon lo han abandonado, léase Estados Unidos, lo lógico es pensar que todo lo relativo a la ejecución de las estrategias híbridas va a tener un creciente desarrollo en el futuro. Vamos a enfocarlo de otra manera. El combate global al terrorismo es una expresión del orden liberal. Es una expresión de una sociedad internacional que intenta resolver sus problemas mediante acuerdos diplomáticos que se llegan en organismos internacionales y que se plasman en la ley. El orden liberal, inevitablemente, porque es liberal, se fundamenta en reglas y en organismos internacionales donde se produce el encuentro y la discusión entre las distintas posiciones. En el momento en que abandonamos el orden liberal, porque es anacrónico y porque ya casi nadie, salvo Bruselas, está intentando mantenerlo en pie, entonces nos encontramos en un escenario que técnicamente se ha denominado de competencia entre grandes potencias. Bueno, es una expresión perfectamente idiota. O sea, ¿cuándo no ha habido competencia entre grandes potencias? Lo que quiere decir básicamente es que esa competencia ya no se filtra a través de leyes, a través de acuerdos, de tratados, de organismos, sino que es directa. ¿Qué quiere decir directa? ¿Puede ser directo un enfrentamiento entre Estados Unidos y China? En términos militares, no, porque la victoria es imposible. El coste de la victoria es inasumible. Por lo tanto, vamos a ir básicamente a operaciones indirectas, donde se mide el músculo de cada una de las fuerzas. Y en esas operaciones indirectas habrá, cómo no, lo estamos viendo en Ucrania, campañas de carácter convencional más o menos controladas. Pero fundamentalmente el pulso se va a desarrollar a través de lo asimétrico, a través de lo híbrido, a través de lo irregular, a través del dominio cognitivo, a través del dominio cibernético, a través de acuerdos comerciales que desequilibren la posición de cada una de las partes. Si lo híbrido va a más, el terrorismo tiene que ir a más, porque no va a haber ningún esfuerzo para controlarlo. El único esfuerzo posible, que era desde Naciones Unidas, quedó claramente bloqueado en un tiempo muy breve, por razones técnicas y por razones políticas. Ahora, si uno tiene un problema de terrorismo, la otra parte lo tratará de aprovechar para dividirlo. Si uno tiene un problema de nacionalismo, la otra parte lo alimentará para dividirlo. Esta es la lógica en la que nos encontramos hasta que Dios dirá esta fase de paso a otra en la que intentemos de nuevo reconstruir un nuevo tipo de orden, aunque no sabemos sobre qué fundamentos. Muchas gracias, don Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias, Florentino, por este magistral repaso, ¿no?, a tantos frentes, a tantos actores y, como decía al inicio, pues con la pedagogía, ¿no?, y la amenidad que lo caracteriza. Tenemos unos pocos minutos para preguntas e intervenciones, así que, bien, adelante. Gracias, Florentino, por la presentación. Antes de dar, no sé si hay alguna otra cuestión y las agrupamos. Allí hay otro turno. ¿Ahora? Vale. Quería preguntarle, bueno, en cuanto a la terminología, ha hecho referencia al terrorismo en función de quién lo utilice. Obviamente,
y se ha referido al terrorismo internacional, yihadista o islamista. Si nos podría dar una pincelada de lo que significa cada uno de esos términos y con cuál se quedaría usted para denominar a estas organizaciones, ¿no? Porque también hay una batalla del relato muy, muy interesante. ¿Y alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones por el repaso, aunque permítame la expresión y como decimos en mi tierra ha sido a pijo sacado, pero ha sido un gran repaso. Yo le quería preguntar por una cosa que ha mencionado, un concepto, el de los dominios cognitivos. Ya la semana pasada en el curso de tendencias geopolíticas tuve la ocasión de preguntarle al general Dacova y a Bisbal Pons sobre esta cuestión y quería saber que si puede desarrollarlo un poquito más y darnos una breve pincelada de qué implica realmente los dominios cognitivos. Gracias. Perfecto. Empezamos por Israel, socio incómodo. Israel ha sido siempre un socio incómodo para todos. Si repasamos la historia del Israel ya Estado, desde el año 48 en adelante, primero se entendía bien con los franceses y mal con los norteamericanos, luego mal con los franceses y bien con los norteamericanos. Bueno, Israel será siempre incómodo por una sencilla razón, y es que Israel no tiene una segunda oportunidad. O sea, tiene tan poco espacio, tiene tan poco fondo estratégico que no puede permitirse el lujo de perder. No puede, digamos, jugar a tanteos y por lo tanto va a actuar siempre en perspectiva preventiva. Eso, para estados donde la diplomacia lo es todo o casi todo, es profundamente incómodo. Pero, sencillamente, si yo fuese israelí, les diría primero, cuidad vuestras expresiones diplomáticas porque son un desastre. O sea, el Ministerio de Exteriores israelí es un desastre, que coloca en situación muy complicada a los embajadores de Israel fuera, donde, bueno, al final tienen dificultades para poder defender sus posiciones. Pero en el plano puramente estratégico militar, digamos, yo recomendaría a Israel, sigue haciendo lo que estás haciendo porque es la única forma que tiene de sobrevivir. Y es así. Yo recuerdo que en los momentos en que Trump era presidente de Estados Unidos, se daba una situación muy paradójica, y es que Trump sí creía que Israel tenía que ser un papel clave. De hecho, es Trump quien va a crear los acuerdos Abraham, quien va a lograr los acuerdos Abraham por el cual el Golfo reconoce a Israel y empiezan a trabajar juntos. Trump llegaba a hablar de una NATO de Oriente Medio, donde Israel sería el corazón. Pero mientras tanto, Trump trataba de explicar a los israelíes que no debían tener tan buenas relaciones con China. Mi nacionalidad dice, estupendo, China es un mercado enorme, no me toques las narices. Yo recuerdo, digamos, la prensa europea tan perfectamente necia, decía, los israelíes se equivocan porque no paran de viajar a Estados Unidos y de apoyar tanto a Trump. Cuando lleguen los demócratas lo van a pagar muy caro. Y tú decías, vamos a ver, usted ha contado los viajes que ha hecho Netanyahu a Estados Unidos y los ha comparado con los viajes que ha hecho a Moscú. O sea, a donde viajaba Netanyahu era Moscú, con quien estaba estableciendo una relación importante, no era con Trump, era con Putin. Y se ha visto el efecto. Y con Putin llegó a un entendimiento increíble que era el control del espacio aéreo sirio, para que los F-35 israelíes pudieran penetrar desde espacio libanés y golpear durísimamente contra Siria. Hay una lógica profunda de carácter militar en la posición israelí que a veces resulta muy complicado entender en Washington, no digamos en Bruselas, que vive en el país de la fantasía, y en otras partes del mundo. Pero Israel es que no tiene margen, porque no tiene espacio y porque está rodeado de países muy complicados. Entonces Israel siempre va a ser incómodo, pero si yo fuese israelí o si fuese judío, les diría, sigue esa línea, no tienes otra, no tienes más plan. El tema siguiente era el de la denominación. O sea, yo soy académico y entonces los académicos tratamos de utilizar conceptos y categorías perfectamente comprensibles, y para ello necesitamos, cómo no, del derecho. Cuando el derecho no puede cumplir su función y no nos da una tipología clara, pues nosotros nos movemos en aguas turbulentas.
Yo tiendo a utilizar el término yihadista cuando me refiero a un musulmán ideológicamente islamista que pasa a hacer uso de la violencia. Cuando el acto es terrorista, digo que es un acto terrorista. Y cuando no, digo que es una acción yihadista no terrorista. A veces nos encontramos con milicias yihadistas. Eso no es terrorismo, eso es milicia. Es otra lógica, es otro marco jurídico, ¿no? Entonces trato en la medida de lo posible de aclarar al lector de qué estoy hablando. Pero soy víctima, igual que los terroristas, en este caso, de que digamos, el orden internacional no ha sido capaz de establecernos una tipología medianamente precisa. Ahí estamos todos enredados. Bueno, entonces trato de describir más que de tipificar, porque no tengo legítimamente una etiqueta para colocar en determinados casos. Lo que sí intento es dejar muy claro lo que no es el terrorismo. Que la amenaza es el terrorista, no el terrorismo, que el terrorismo es sencillamente un medio para lograr un fin. La siguiente pregunta era mucho más complicada, aún si cabe, que es el entorno cognitivo. Vamos a ver, estamos viviendo la transición entre la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial. Eso ya lo tenemos medianamente claro. O por lo menos la mayor parte de los académicos lo tenemos medianamente claro. Con la cuarta revolución industrial aparecen nuevas tecnologías que, como ocurrió con las anteriores, lo van a afectar todo, lo van a complicar todo. O sea, antes de la segunda revolución industrial no existía la aviación. Cuando llega la tercera revolución industrial, la aviación está ya en pleno desarrollo, ya ha combatido y distinguimos cazas de bombarderos, distinguimos supremacía aérea de apoyo táctico, ¿no? En un tiempo muy breve se desarrollan, y sobre todo cuando empieza la aviación, ni los aviadores, que todos eran básicamente artilleros elevados a la condición de aviador, entendían muy bien el desarrollo que iba a tener aquellas lonas con aquellos palos. Nos pasa lo mismo con los dominios. En el fondo no tenemos ni idea de lo que van a ser. Y los que están metidos de hocico tampoco lo saben. Lo que sabemos todos es el potencial es extraordinario. Y sobre todo el del cognitivo, que por otro lado el cognitivo va de la mano del ciber, porque es la autopista que va a utilizar para penetrarse en muchos sitios. La capacidad de modificar los comportamientos humanos y la percepción que la gente tiene de la realidad es enorme. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la distinción en los medios y las metodologías. Los medios están creciendo y las metodologías se están desarrollando. Entonces, al final, George Orwell se convierte en un chico de hoy. Es decir, y cuando vamos a China, y yo he estado y me he asustado con lo que he visto, te das cuenta del enorme potencial y sobre todo de lo débil que es la democracia para controlar estos espacios. Es muy, muy débil. Es evidente que la democracia cambia, es decir, que no hay una democracia. La democracia es un marco genérico, hemos visto su evolución, no funciona igual en cada país. La democracia francesa es distinta a la democracia española, pero aún así el mecanismo del sistema de partidos, el Parlamento, todo este engranaje es muy vulnerable, muy, muy vulnerable ante el espacio cognitivo. Entonces, yo, tratando de responder, te diría, no lo sabemos, sabemos que el espacio cognitivo es enorme, sabemos que va a evolucionar mucho en los próximos años y sabemos que va a ser clave en la gestión de conflictos. Cuando yo era joven, de eso hace mucho, hablábamos de la guerra, que la guerra era claramente convencional, y hablábamos de la propaganda. Y la propaganda era legítima, porque mentir es legítimo en caso de guerra. La propaganda es un arma. Luego ya, cuando yo era bastante más mayor, tenía más pelo que hoy y tenía puestos en la administración, empezamos a hablar de diplomacia pública, que es un término que España nunca ha sido capaz de desarrollar, pero que es muy importante. La diplomacia pública lo que quiere decir es cómo un Estado modifica la percepción de la realidad de una sociedad, dando por sentado que yo, diplomático, no solo tengo que negociar con mi igual en el ministerio del otro país, sino que tengo que conformar la opinión de ese país, porque si no, de nada me vale llevarme bien y tomar cerveza con mi equivalente en el país B.
En democracia la gente cuenta y por lo tanto tengo que funcionar. Entonces aparecen los institutos culturales, aparecen un conjunto de instrumentos de los que un país tiene que dotarse para desarrollarlo. El problema básico que nos hemos encontrado ahí es que formamos diplomáticos para hacer un tipo de actividad y luego les decimos que hagan diplomacia pública, de la que no tienen ni capacidad, ni formación, ni idea. O sea, les formamos, chicos, sé discreto, y diplomacia pública es cómo actúo públicamente con la gente. Sí, bueno, había que crear una carrera de diplomacia pública en paralelo para poder funcionar, porque con los chicos que tenemos nosotros os aseguro que no hay nada que hacer. Yo lo digo a mí. A partir de aquí ya hemos empezado a hablar del ámbito cognitivo, que es esto mismo, pero atención, gestionado no desde ministerios de Asuntos Exteriores. Es muy interesante, por ejemplo, y volvemos a Gerasimov, el mando cognitivo o lo relativo a lo cognitivo lo llevan a las Fuerzas Armadas rusas. Y el reparto de competencias entre los servicios de inteligencia rusos ha potenciado al GRU frente a los herederos del KGB. El GRU se ha traído a los chicos listos del KGB para hacer algo que en su mentalidad es acto de guerra. Ha habido una OPA de la inteligencia militar sobre la inteligencia civil para fortalecer la inteligencia militar, dado que el mando cognitivo es un mando militar. Bien, ese es un tema a observar. Yo, que por otro lado soy un espécimen, un resto arqueológico de la Guerra Fría, todo esto me fascina, pero seréis vosotros los más jóvenes los que tendréis que estudiarlo y desarrollarlo. Yo ya, en el fondo, busco la oportunidad de escribir un libro sobre los años 40 y los años 50 del siglo pasado, porque todo lo que está ocurriendo, francamente, me desborda. Pero es un tema gigantesco. O sea, la revolución digital trasladada al entorno de seguridad es impresionante. Es desde luego uno de los grandes momentos de revolución de asuntos militares. Todo va a ser francamente distinto. Y ahí tenemos otro problema, no solamente con los diplomáticos, sino cómo reformamos la enseñanza militar para todo lo que se viene encima. Que ese es otro tema. Muy bien, bueno, pues hay una pregunta al fondo. Pero es que no tenemos ya tiempo, normalmente porque tenemos que empezar en tiempo en la mesa redonda que cierra el curso esta tarde, así que muchísimas gracias, Florentino, de nuevo por esta sesión, por las preguntas.